hechos históricos que han transformado lo que se llama el orden mundial, es decir, la forma en que entendemos cómo funciona el mundo, cómo los estados, las sociedades se relacionan entre sí, ya sea en lo político, en lo social, en lo económico o en lo comercial. Eso es lo que se conoce como el orden mundial. Y hay algunos hechos a lo largo de la historia que han cambiado, que han sentado un punto de inflexión en la forma en que vemos el mundo, en la forma en que funciona el mundo. Por ejemplo, la revolución industrial, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el 11 de septiembre. Acontecimientos de ese tipo han hecho cambios radicales en la forma en que el mundo se entiende, en la forma en que el mundo se relaciona entre sí. Y hoy nos encontramos pasando por una pandemia. Un pequeño virus imperceptible a la vista ha puesto al mundo en jaque. Ha desvelado la debilidad del ser humano. Hay dolor, hay angustia, hay lágrimas, hay muerte, hay confinamiento. El mundo no funciona en este momento como normalmente funciona. Y los expertos dicen que este virus, esta pandemia, va a producir un nuevo orden mundial. Aún no sabemos cómo va a funcionar el mundo, cómo será el mundo después de esta pandemia. Pero lo cierto es que en vez de un orden mundial, lo que estamos viendo ahora mismo es un desorden mundial. Más bien podríamos llamarlo un caos mundial. Pero el desorden, este caos mundial, no es algo nuevo, no es algo que ha sobrevenido porque ha aparecido un virus por allí desconocido. No es causado entonces por el coronavirus. Comenzó el día en que el ser humano cayó en el Edén. Allí comenzó el desorden, el caos mundial. Desde entonces la naturaleza gime, dice el apóstol Pablo en Romanos. El hombre gime también por causa del pecado. Pecado que heredamos todos los descendientes de Adán. El pecado no es otra cosa que el virus más destructivo porque destruye el corazón. Y se nace con ese virus y todos los seres humanos estamos infectados de ese virus. Y además es un virus 100% letal. Produce muerte, muerte espiritual. Es verdad que el mundo hoy día está esperando la buena noticia de una vacuna que libre del coronavirus. Pero lo trágico de todo esto es que el mundo desoye, da la espalda al remedio para el pecado, ese verdadero mal que nos acecha letalmente. Le ha dado la espalda a la buena noticia contra el mal, a la cual nosotros llamamos el Evangelio de Jesucristo, de Cristo resucitado. El mundo lo ha desechado, lo ha descartado. Se burla de esa solución. Y pasa como si hoy mismo existiera una vacuna contra el coronavirus y la gente diera la espalda a esa vacuna y no quisiera recibirla, prefiriendo seguir recibiendo el mal. Eso es exactamente lo que pasa con el mundo cuando desoye el Evangelio de Jesucristo. Pues bien, en el capítulo más largo de la primera carta de Pablo a los Corintios, él se dedica a explicar cómo es el componente fundamental, el componente vital de esa gran noticia del Evangelio de Jesucristo, ese componente vital que nosotros conocemos como la resurrección de Cristo. Así que el punto de este sermón es cómo impacta tu vida el hecho de la resurrección de Jesucristo. Y para ello quisiera que me acompañaran a leer allí en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 20. Primera carta de Pablo a los Corintios, 1 al 20, dice lo siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo,
después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Oremos al Señor. Sí, Padre, queremos agradecerte por estas palabras del apóstol Pablo que tú nos has dejado, Señor, para meditar, para reflexionar en la gran verdad de la resurrección de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque hoy podemos entender esa revelación como una gran noticia. Cristo venció la muerte, oh Señor, y con Él nosotros también. Padre Santo, queremos rogarte en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender las verdades reveladas en esta preciosa porción de tu palabra. Abre nuestro corazón para que allí repose tu palabra y produzca fruto en abundancia, para que tú seas exaltado, para que el nombre de Cristo pueda ser siempre puesto en alto como el único Dios vivo y verdadero. Amén. Voy a hablar esta mañana de 4 puntos en este sermón. En el primero voy a hacer una introducción, la resurrección como fundamento del Evangelio. Ese es nuestro primer punto. El segundo, voy a hablar acerca de los 2 argumentos de la veracidad de la resurrección expresados por el apóstol Pablo. En tercer lugar, voy a hablar del impacto o de las consecuencias de la no resurrección, tal como lo narra Pablo en este apartado que leímos hace un momento. Y finalmente, en el cuarto punto, vamos a hablar del impacto real de la resurrección. Vamos entonces con el primer punto, la resurrección, fundamento del Evangelio. Pablo en este capítulo 15, que es el más largo de toda la carta, presenta una explicación completa de la doctrina de la resurrección de Cristo. Y lo hace por 2 motivos. El primer motivo que podemos encontrar en la carta es que había dentro de las iglesias algunas personas que no creían en la resurrección de los muertos. Y eso asombraba a Pablo. Y lo motivó entonces a escribir esta carta, a escribir esta porción en el capítulo 15 para defender esa doctrina vital del Evangelio como es la resurrección de Cristo. La segunda razón que tiene Pablo para explicar con detenimiento esta doctrina, hablar de la resurrección de Cristo, es porque para Pablo y para toda la iglesia el hecho histórico de la resurrección de Cristo se desprende nuestra fe, nuestra confianza, y es realmente fundamental para el cristianismo el hecho de la resurrección de Cristo. Es, por así decirlo, la médula del cristianismo. Sí, la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz, es la estructura sobre la cual se sostiene el Evangelio, pero la resurrección es lo que le da vida al Evangelio. Esto nos señala entonces que cuando hablamos del Evangelio, debemos necesariamente tener en cuenta la resurrección de Cristo. De otro modo, no estaríamos transmitiendo la buena noticia completa,
No solamente que Cristo murió en nuestro lugar, llevando sobre sus hombros nuestro pecado, nuestra culpa, como un sustituto de nuestra pena de muerte, sino el gran hecho de que tal sacrificio fue aceptado por el Padre. Y la evidencia más natural de esa aceptación por parte del Padre es que Él lo levantó por el poder del Espíritu de la muerte. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Y esto, queridos hermanos, queridos amigos, hace la diferencia entre el Evangelio verdadero y todas las otras religiones, todas las otras creencias, todas las otras filosofías e ideologías que el mundo ha intentado inventar. Ninguno de ellos puede decir lo mismo. Solamente el cristiano puede levantar su frente y decir: la tumba está vacía. Creo en un Dios vivo, no en uno derrotado por la muerte. En los versículos 1 y 2 hay una breve introducción del apóstol Pablo. Allí dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y cuando Pablo dice os declaro el evangelio, no significa que sea la primera vez que Pablo está explicando el tema de la resurrección, que no lo haya enseñado en el pasado. Lo que Pablo quiere decir es que va a volver a explicar lo que ya enseñó en otro momento. Por eso dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. Es, como diría nuestro hermano Charles Spurgeon, la vieja historia. No hay novedad en la explicación de Pablo en cuanto a lo que los corintios no hubiesen recibido ya esta doctrina explicada por el apóstol. Además afirma: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y esta palabra retener, en otra traducción, se menciona como aferrar. ¿Y esto qué significa? Que retener la palabra, aferrarnos a la palabra, significa creer y vivir en el Evangelio. Significa practicar el Evangelio. Significa permitir que el Evangelio eche raíces en nuestro corazón. Significa que respiremos el Evangelio. Eso es lo que quiere decir Pablo: si retenéis la palabra, si vivís el Evangelio, si practicáis el Evangelio, y si ese Evangelio realmente se enraiza en tu corazón y lleva frutos en abundancia. El no retener el Evangelio es una clara señal de haber creído en vano, dice Pablo. Aquí se refiere a la gente para quienes el Evangelio realmente no tiene su verdadero valor. Han creído en vano porque su fe no ha sido legítima, sino que en el mejor de los casos ha sido una fe temporal, una fe pasajera. Más que fe, quizás ha sido simplemente una emoción efímera, o un acto de conveniencia para los fines egoístas muchas veces, o quizás ha sido un salvavidas que han arrojado en un momento crítico, como el que estamos viviendo actualmente, que la gente, algunos exclaman llamando a Dios, pero realmente no hay una fe genuina en Cristo resucitado. Hay un libro titulado El cristiano ateo. Es un título bastante sugerente y muy contradictorio, ¿no? El cristiano ateo. Describe esa clase de personas. Dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiese. Y en este capítulo aparece varias veces la palabra vano. Yo creo que todos entendemos qué significa vano, pero quisiera que prestásemos atención a esta palabra porque aparece repetidamente en este capítulo. Y aquí es la primera vez que aparece: creer en vano. ¿Qué significa vano? Quizás una definición que ilustra bien su significado es la que se utiliza en la agricultura. Vano en la agricultura significa que no contiene semilla en su cáscara, o que esta semilla está seca, está podrida. Es decir, vano significa falto de realidad, falto de sustancia, hueco, vacío, sin contenido. Para el cristiano verdadero, la tumba está vacía, pero su corazón está lleno de Cristo. Pero para el que ha creído en vano, su corazón está vacío. La tumba sigue vacía, pero su corazón también está vacío. Es como una cáscara seca en la cual no hay semilla alguna, donde no hay realidad, donde es vacío, sin contenido, esa creencia que dicen tener, pero que realmente no tienen.
Recordemos siempre, queridos hermanos, la resurrección es la médula del Evangelio. En segundo lugar, el segundo punto que quiero tratar esta mañana en el sermón son los dos argumentos sobre la veracidad de la resurrección. Pablo expresa dos argumentos en el texto bíblico que acabamos de leer. El primer argumento es presentar testigos. Evidentemente, Pablo lo que hace es presentar testigos. ¿Qué clase de testigos presenta Pablo en este escrito? En primer lugar, presenta como testigo las Escrituras. Más que testigo, las Escrituras es una evidencia, una prueba de que realmente Cristo resucitó. Allí en los versículos 3 y 4 dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Así que Pablo acude a las Escrituras. La muerte y la resurrección de Cristo estaban anunciadas de antemano. Se dice que hay más de 300 referencias en el Antiguo Testamento sobre estos hechos. Los más recordados, Isaías 53, el texto bíblico que leímos esta mañana, Salmo 22. Quizás son las referencias más conocidas por nosotros, pero hay muchísimas otras que hablan de la muerte y la resurrección de Cristo. El Salmo 16, por ejemplo, citado por Pedro en su primer sermón, allí delante de las multitudes, cita este salmo para hablar de Cristo resucitado. Oseas 6:2 también nos habla, Jonás también habla, Isaías vuelve a repetirlo en otras oportunidades, y el propio Señor Jesucristo también profetizó sobre su resurrección. Lo vemos plasmado en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 nos habla de que Cristo profetizó de su resurrección. Así que Pablo presenta esa primera evidencia. Aquí está la evidencia, está escrita. Está escrita no hoy ni ayer, está escrita de siglos atrás. Cristo va a resucitar, anuncia los profetas. Yo voy a resucitar, anuncia el propio Señor Jesús. Es una evidencia tangible, todos conocen las Escrituras. Allí están, Pablo no se inventó esa evidencia. Y el segundo argumento, el segundo grupo de testigos que Pablo presenta son los apóstoles y otros testigos directos. Los versículos 5 al 9 dicen lo siguiente: y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí. Sí, Pablo está hablando de testigos directos. No testigos que escucharon solamente alguna vez hablar de Cristo resucitado, sino testigos que vieron a Cristo resucitado. Allí está Pedro, Cefas lo llama Pablo, que es la traducción en griego. Pedro, los 12, más de 500, dice Pablo, muchos de los cuales aún están viviendo en ese momento cuando Pablo escribe la epístola. Jacobo, es decir, el hermano de Jesús, todos los apóstoles y por último al propio apóstol Pablo, como un abortivo, dice él, como uno nacido fuera de tiempo. El punto aquí, queridos hermanos, es el número y el tipo de testigos que pueden dar testimonio de la resurrección de Cristo. En un tribunal cualquiera siempre se aceptan como elementos que esclarecen la veracidad de unos hechos. Pues las pruebas y los testigos son siempre los dos elementos que se buscan para poder traer a un tribunal una causa. Y Pablo está aportando las dos cosas. Las pruebas, que son las Escrituras, vuelvo y repito, profecías que muchos siglos atrás ya estaban hablando de Cristo resucitado. Y aparte de eso, los testigos que Pablo está anunciando aquí. En aquel entonces bastaban 2 o 3 testigos para dar por cierto un hecho. Y aquí Pablo está hablando de más de 500 testigos, muchos de ellos aún vivos en ese momento, a quienes los escépticos podían abordar y preguntarles sobre estas afirmaciones del apóstol Pablo. Si la resurrección hubiese sido una invención de Pablo, estaría arriesgándose de una manera ingenua al decir a los corintios que había muchos testigos que aún estaban vivos y que podían dar fe de la afirmación de la resurrección de Cristo.
El segundo tipo de argumentos que presenta el apóstol Pablo es la predicación apostólica. Los discípulos de Jesús pasaron de ser hombres sin esperanza, llenos de miedo, que huyeron ante la inminencia de la muerte de Cristo. Todos salieron a esconderse, estaban desanimados, algunos habían vuelto a sus oficios anteriores antes de conocer al Señor y ser sus seguidores. Pasaron de esa situación de temor, de miedo, a ser hombres osados, hombres testigos valientes de Jesucristo después de la resurrección. Tal cambio tuvo que ver directamente con ese mismo hecho de la resurrección de Cristo, que le dio entonces todo el sentido al Evangelio de Jesucristo y llevó a sus testigos a extenderlo sin temores en medio de una sociedad hostil contra ellos. Y a esto es a lo que Pablo se refiere cuando presenta ese segundo argumento. Dice el versículo 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La condición fundamental, queridos hermanos, para el apostolado era haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Esto lo encontramos allí en el acontecimiento descrito en Hechos. Ustedes lo recordarán, voy a leer ese versículo, Hechos 1:21, cuando se estaba eligiendo al sucesor de Judas, el traidor. Dice el texto bíblico, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Claro está allí en el texto bíblico. Una de las condiciones para ser apóstol era haber sido testigos de Cristo resucitado. Y si leemos con atención todas las predicaciones de los apóstoles en el libro de los Hechos, encontramos que siempre incluyen el elemento fundamental, la médula de la fe del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Sí, en el primer sermón de Pedro, allí en Hechos 2, habla de Cristo resucitado. En su segundo sermón, un poco más adelante, también habla de Cristo resucitado. En su defensa ante el concilio que los acusaba, también habla de la resurrección. El sermón dirigido a Cornelio y su familia habla de la resurrección. También el apóstol Pablo habla de la resurrección en su discurso en Antioquía de Pisidia, en Tesalónica, en Atenas. Ustedes recuerdan aquel acontecimiento cuando él predica el Dios desconocido, al Dios no conocido. Allí habla de la resurrección. En su encarcelamiento ante el sumo sacerdote, en su defensa ante Félix, en su defensa ante Agripa, allí habla de la resurrección. ¿Por qué? Todos los apóstoles tienen este elemento en común en sus predicaciones, en sus sermones, porque ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es la médula de nuestra fe. Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, dice lo mucho que se sorprendió a sí mismo cuando descubrió la constante insistencia en la predicación de los apóstoles sobre este tema de la resurrección de Cristo. Confiesa que él mismo había estado predicando acerca de la gracia de Dios, de la elección, que había estado conduciendo a la iglesia a las profundidades de la palabra de la mejor manera posible, pero que no estaba imitando a los apóstoles en esta centralidad del tema de la predicación alrededor del tema de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos siempre daban testimonio de la resurrección de nuestro Salvador. Los ateos y los agnósticos no tendrían problemas en aceptar el hecho histórico de la existencia de Jesús y de su muerte en la cruz. Un revolucionario condenado por un tribunal romano era llevado a la muerte en la cruz ineludiblemente. Eso era algo que sucedía con frecuencia en el Imperio Romano cuando alguien era acusado y condenado como revolucionario. Así que es relativamente sencillo para ellos, para los ateos y a los agnósticos, creer en la muerte de Cristo en la cruz. Pero decir que Cristo resucitó es una idea absurda para ellos. ¿Por qué? Porque rompe todos los esquemas. Es algo sobrenatural. Es algo que no encaja en la mente del ser humano, porque es algo que solamente Dios puede haber hecho.
El objetivo de este sermón no es mostrar los argumentos extrabíblicos sobre la resurrección de Cristo. Creo firmemente en que los argumentos bíblicos expuestos por el apóstol Pablo son suficientes para la fe cristiana. Las Escrituras, tal como hemos mencionado, los testigos directos de la resurrección que arriesgaron y entregaron sus vidas por causa de la fe, no en un maestro muerto, sino en Cristo vivo y en la permanencia del pueblo de Dios, de su iglesia a través de los siglos, predicando este mismo evangelio sustentado en la resurrección de Cristo, son las mejores evidencias de la verdad que hoy proclamamos. Así que la pregunta no es si Cristo realmente resucitó o no. La pregunta que yo quiero formularte hoy es la siguiente: ¿cómo impacta tu vida la verdad de la resurrección de Cristo? ¿Cómo afecta tu vida? ¿Cómo afecta tu mente, tu corazón? ¿Cómo afecta tu comportamiento? ¿Cómo afecta cómo te relacionas con los demás? Ese hecho histórico de la resurrección de Cristo. Quisiera abordar esta pregunta siguiendo la misma línea del pasaje, pero en dos sentidos. El primer sentido es el que desarrolla Pablo con sus argumentos en los versículos siguientes. Y esta línea la ha llamado consecuencias de la no resurrección. Yo voy a hablar de 6 consecuencias que aparecen allí en el texto bíblico. Sí, si Cristo no resucitó, según dice el versículo 14, vana es entonces nuestra predicación. Sí, nuestra predicación sería irreal, sin sustancia, hueca, vacía, no tendría ningún sentido. Sería sencillamente una cáscara sin semilla, no sirve para nada. Las miles y miles de predicaciones, desde la del apóstol Pedro, que mencioné hace un momento, o quizás mucho antes, desde los profetas, no tendrían absolutamente ningún contenido. Han sido mera palabrería, solamente retórica, si Cristo no resucitó. También dice el apóstol en ese mismo versículo, vana es también vuestra fe. Es una fe sin sentido. Y la transformación de cientos de miles de vidas a lo largo de la historia ha sido pura ilusión, puro engaño. No han existido realmente esos cambios en el corazón de las personas. Sí, lo que sucedió con Pablo cuando iba camino al Damasco fue una mera ilusión, una historia engañosa. Lo que le pasó a Pedro, lo que sucedió con Abraham cuando Dios lo llamó, todos los mártires que narra el capítulo 11 de los Hechos, Agustín, John Newton, que pasó de ser un esclavista a ser una persona que predicaba el Evangelio, Martín Lutero y un largo etcétera de personajes históricos en la vida de la Iglesia han sido mera ilusión si Cristo no resucitó. Sí, también personas que tú y yo conocemos, drogadictos, pandilleros, personas adúlteras, mentirosas, personas como tú y yo, que Dios nos ha cambiado. ¿Será que ese cambio es pura ilusión, puro engaño? Eso es lo que dice Pablo. Nuestra fe sería vana, sería sin sentido si Cristo no resucitó. Versículo 15 también agrega otro argumento adicional, otra consecuencia adicional en el caso de que Cristo no hubiese resucitado. Somos hallados falsos testigos de Dios. No solamente que nuestra fe ha sido pura ilusión, sino que hemos hablado falsamente de Dios. Somos falsos maestros los que anunciamos la resurrección de Cristo. Somos, en otras palabras, unos herejes y estaríamos engañados nosotros mismos y engañando a muchas personas a quienes hablamos de la verdad del Evangelio. Sí, tal como dice el texto bíblico, personas así que hablan mal de Dios, que están hablando falsedades de Dios, más les vale atarse una piedra de molino en su cuello y lanzarse a las profundidades del mar. Allí estaríamos nosotros, prefiriendo hacer eso antes de seguir anunciando una mentira si Cristo no hubiese resucitado. También dice el versículo 17, un poco más adelante, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, la sustitución en la cruz, la redención comprada con precio de sangre,
la justificación de Dios a nuestro favor no tienen realmente eficacia alguna para lograr el perdón de nuestros pecados, y tú y yo seguimos condenados, al igual que toda la humanidad. Y lo único que nos aguarda es una horrenda expectación de muerte. Aún estaríamos en nuestros pecados sin ninguna posibilidad, sin ninguna oportunidad de presentarnos ante Dios el día que tengamos que hacerlo. Pero también dice el versículo 18, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos que murieron en Cristo no llegaron a ningún reposo, no llegaron a ningún paraíso, sino que llegaron al mismísimo infierno. Están como el rico de la parábola, ansiando que alguien moje con una gota de agua su lengua para refrescarse, aunque sea ese poco. Sin ninguna esperanza, porque Lázaro estaría a su lado, al igual que Abraham, y allí mismo en el infierno estarían Isaac, Job, David, Noé, Pablo, Pedro, Juan, todos los creyentes, porque su fe sería vana y porque los que han muerto en Cristo estarían perdidos, estarían en el infierno. Otra consecuencia, si Cristo no hubiese resucitado. Concluye el versículo 19, esta serie de argumentaciones de Pablo, de consecuencias de que Cristo no hubiese resucitado. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Otra traducción, la Biblia de las Américas, lo dice de esta manera. Si esperamos en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Así es, si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo, hablando de Cristo. Estamos perdiendo el tiempo intentando ser fieles al Señor en su palabra. Estaríamos perdiendo el tiempo si anunciamos un evangelio que carece de contenido, como una cáscara vacía. Allí vemos esa descripción de lo que significaría el hecho de que Cristo no hubiese resucitado. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo, un panorama tenebroso, oscuro, sin ninguna esperanza. Pero queridos hermanos, unámonos al ángel que recibió a las mujeres que vinieron a la tumba y digamos, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Qué hermoso mensaje, qué precioso anuncio del ángel. No está aquí, ha resucitado. Esa verdad transforma la vida, queridos hermanos. Esa verdad debe impactar nuestro corazón hasta tal punto que caigamos cada día rendidos ante el único y verdadero Dios que sigue vivo, Cristo, que se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Entendemos, queridos hermanos, el grandísimo valor que tiene ese maravilloso acontecimiento de que Cristo resucitó. Esto es un nuevo orden mundial. Este es un nuevo orden en el corazón de cada uno de aquellos que reciben ese mensaje de salvación, lo atesoran en su corazón, se arrepienten de sus pecados y acuden con fe a los pies de nuestro Salvador, vivo, no muerto. Ese sí que es un nuevo orden. Y Pablo lo expresa en ese precioso versículo 20 de allí del capítulo que estamos leyendo, que creo yo que deberíamos subrayarlo y marcarlo en un color muy vivo. ¿Por qué? Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El gran grito de victoria es este, Cristo está vivo, y si tú eres cristiano, dilo fuerte. Cristo ha resucitado de los muertos. Volvamos otra vez a la pregunta que nos ocupa. ¿Cómo impacta tu vida la verdad de la resurrección de Cristo? ¿Qué significado tiene para ti? ¿Qué trascendencia tiene para ti este hecho maravilloso de la resurrección de Cristo? Bien, dije hace un momento que seguiría la misma línea de argumentación de Pablo, pero lo haría en dos sentidos. Lo hice en el sentido textual, como aparece allí escrito por Pablo, pero ahora hagámoslo en sentido inverso. Y vamos a llamarlo el impacto de la resurrección.
Trataremos de afirmar todas aquellas consecuencias enumeradas de Pablo, pero en un sentido real, en un sentido positivo, no bajo la hipótesis de que Cristo no resucitó, sino con la certeza de que Él se levantó de la tumba y vive para siempre. Cristo resucitó y por lo tanto, como dice el versículo 19, en sentido positivo, no somos los más dignos de lástima. Todo lo contrario, somos los más bendecidos de la humanidad cuando Cristo nos llama a sus pies. Sí, el versículo 18, los que durmieron con Cristo no perecieron. Disfrutan de la gloria con Cristo. Sus lágrimas están enjugadas. No tienen más afanes, tristezas, preocupaciones, enfermedades. Están allí al lado de Lázaro, al lado de Abraham, al lado de David, de Noé, de Pablo, de Pedro. Y sobre todo están al lado de Cristo. Están mejor que nosotros, queridos hermanos. Pablo lo sabe en su corazón y por eso lo expresa y en este precioso versículo 23 de Filipenses capítulo 1. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sí, hermanos, los que han muerto con Cristo están mejor que nosotros. Están gozando de la plenitud de Cristo allí, junto a todos los que han muerto en Cristo. Versículo 17. No estamos en nuestros pecados. Cristo resucitó y por lo tanto ya no estamos en nuestros pecados. Hemos sido perdonados. La obra de Cristo en la cruz ha sido eficaz, queridos hermanos. Cristo nos limpió y el Padre nos declaró justos. Nuestros pecados han sido arrojados al fondo del mar y ya no queda memoria de ellos. Ya no estamos condenados. Y lo que nos espera no es una horrenda expectación de muerte, sino una gloriosa esperanza de vida y de vida eterna. Ya no estamos en nuestros pecados. Versículo 15. No somos falsos testigos de Dios. Hablamos la verdad, testificamos la verdad de Dios. Cuando anunciamos el Evangelio de Cristo resucitado, no estamos engañando a nadie. No nos estamos engañando a nosotros mismos con falsas ilusiones. Todo lo contrario, hermanos, estamos afirmando la verdad más gloriosa de todas las verdades, que Cristo está vivo. El versículo 14. Nuestra fe y nuestra predicación no son vanas, no son cascarones vacíos de contenido, sino que es una fe puesta en el único Dios vivo y verdadero, Jesucristo. Y es una predicación llena de verdad, llena de esperanza. Es una predicación llena de buenas noticias, de convicción en que aquel que lo dio todo para salvarnos, incluso su propia vida, que abandonó su reino para venir aquí a la tierra y humillarse a sí mismo, también nos dará todas las bendiciones prometidas en su palabra. Por lo tanto, nuestra predicación no está vacía, queridos hermanos. Este es el impacto de la resurrección de Cristo en nosotros, los que creemos en ella. Los otros que no creen, que mencioné anteriormente, los que no creen en la resurrección de Cristo, aquellas otras consecuencias que leímos y que Pablo argumenta aquí de una manera negativa, evidentemente son verdad para ellos. No tienen esperanza. Si mueren sin Cristo, han perecido, están en el infierno, van a la condenación eterna. Su vida es una vida vana, sin sentido, es una cáscara vacía. Lo máximo que pueden esperar en la vida sin Cristo es disfrutar unas cuantas veces aquí en este mundo de los caprichos y de la carne, pero nada más que esto. Así que la pregunta que yo quiero hacerte esta mañana, a ti que me estás escuchando, es: ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿En qué grupo te encuentras tú? Porque si eres de los que no cree en Cristo, en su obra, en su resurrección, con todas las implicaciones que esto tiene y que acabo de escribir, déjame decirte que estás perdido, sin ninguna esperanza, más allá, como dije hace un momento, de los placeres momentáneos y vanos de este mundo. Un día, tu paso por esta tierra llegará a su fin. Sí, es probable que este virus tú lo superes,
que no tengas que morir por este virus, pero déjame decirte, un día tú morirás, un día yo moriré también, si Cristo no viene antes. Nuestra vida en esta tierra terminará, y entonces, lo creas o no, estarás delante de Dios recibiendo el pago de tu incredulidad. Voy a decir una verdad que es fuerte, suena fuerte, se encuentra allí en Hebreos. Voy a leerla sencillamente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Te suena fuerte, ¿verdad? Pero es preferible que te lo diga hoy. Hoy que hay esperanza para que tú acudas a los pies de Cristo en arrepentimiento y poniendo tus ojos de fe en ese Salvador, en el Cristo que está vivo, no el que está en una cruz, el que está vivo sentado a la diestra del Padre. Allí tienes que fijar tu mirada. Si no, esto que acabo de leer se cumplirá también. Se cumplirá para los que no creen en Cristo y en un Cristo vivo. Y si tú estás en el grupo de los creyentes en Cristo, el impacto que tiene en ti la resurrección de tu Salvador debe impulsarte a una vida plena, a una vida que honre el nombre del Señor, a una vida que glorifique al Salvador, una vida que anuncie y proclame las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. No puedes callarte esta verdad. Si de verdad tú has creído en Cristo resucitado, es una verdad tan notable, tan extraordinaria que no puedes callártela, no puedes guardártela para ti solo. Ve y compártela, hermano. Habla al mundo con la frente en alto. Crees en un Dios vivo. No te la guardes para ti mismo. Proclama el Evangelio. Vívelo con tu testimonio, con tus palabras. Háblale a tus familiares, háblale a tus vecinos. No importa que ellos no te escuchen. Las consecuencias de tu predicación déjalas en manos del Señor. Tú cumple tu papel, que es anunciar a voz en cuello que Cristo vive. Estoy seguro que si hoy descubrimos, o los científicos descubren una vacuna contra el coronavirus, no se la van a guardar en la bolsa, no la van a dejar allí guardada en un laboratorio. Todo lo contrario, van a proclamar la gran noticia. Hay una vacuna que va a salvar a miles de vidas. Pues hermanos, si esto hace el mundo con algo transitorio, ¿qué podemos decir nosotros que creemos en la gran salvación eterna? No la guardemos en el laboratorio de nuestro corazón, queridos hermanos. Proclamemos la verdad de Cristo resucitado. Quisiera terminar esta mañana leyendo el final de este capítulo. Es verdad que dejé sin tratar algunos puntos importantes que trata el capítulo, pero quisiera señalar los últimos versículos allí en los del 54 en adelante para terminar este sermón el día de hoy. Quisiera que lo tomaras para ti. Dice el texto bíblico: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sí, hermanos, la resurrección de Cristo es tu resurrección si tú eres cristiano. Un día te levantarás de entre los muertos para vivir eternamente al lado de tu Salvador. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oremos al Señor. Sí, Padre, qué gloriosa noticia que tú nos has dejado en tu palabra. Cristo está vivo, Señor. Te agradecemos porque esto es lo que da sentido a nuestra vida, a nuestra fe. Nuestra fe no es una fe vacía, Señor. Y gracias porque la has puesto en nuestro corazón por la obra de tu Espíritu. Oh Señor, gracias
porque Cristo está allí sentado a tu diestra. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza en Él, una esperanza ciertísima de que un día estaremos con Él, gozando de una eternidad, glorificándole cada día, uniéndonos a los ángeles, millares y millares de voces cantando a la santidad tuya, a la santidad de tu Hijo, glorificando y alabándote a ti, Trino Dios, porque tú, Señor, nos has rescatado de la muerte. Señor, danos el valor para anunciar estas verdades cada día de nuestra vida. La gran verdad de que Cristo está vivo. Te lo rogamos en Cristo. Amén.